Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Proactivo. Hoy con mi estimadísimo, caballerísimo, tocador de guitarra, futuro baterista, el estimado Jack. Y aquí con el futuro disque ingeniero y programador y psicólogo. Y esperemos que con trabajo, Carlitos. ¿Cómo está Carlitos? ¿Bien? Bien, pero esa es la ingeniería ya no da plata, como antes. Pero sí, bien. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con la historia de este podcast. Porque no sé cuál contar, pero entonces voy a contarle una que no sé si me parece que es algo ridículo y tonto después de tantos años, pero bueno. ¿Usted se acuerda de Pepe Le Pew? De los Looney Tunes, el zorrillito. Sí. Pues sí. lo lograron, lo tuvieron que cancelar. Dice que porque Pepe Le Pew incitaba a los más jóvenes a la cultura de la violación. Lo que me hizo pensar, ese personaje se creó como en el 50, 60 y la cultura era diferente. Sí. Obviamente no estoy diciendo que era cultura de violación, pero la cultura era diferente, ¿no? Los hombres, el género masculino era muchísimo más lanzado en ese entonces hacia las mujeres, ¿no? Entonces me parece que Pepe Le Pew representaba era una realidad de los años 50 y me parece una estupidez que lo hayan cancelado bajo la consigna de incita a la cultura a la violación. O sea, pues vea qué chistoso, porque uno lo pone en el contexto y uno lo veía y según Pepe Le Pew pues intentaba conquistarla, pero la gata lo rechazaba, era por el olor. Pero ya que tocó el tema de la cancelación, ¿no le pareció curioso que el mismo que propone eso del tema de la cancelación hubiera tenido un escándalo tan fuerte, el cual es Foucault? ¿a lo bien? Y ahorita el escándalo fue en estas últimas semanas. Pero eso fue hace harto, lo de Foucault, que fue el escándalo del abuso sexual que tenían los niños en Túnez. Foucault, el escritor francés, Foucault. Que decía, Sí, ya me ubiqué, perdón, ajá, ¿qué pasó con él? Pues estalló el escándalo por parte de un compañero que también es de esa época, pues que decía que Foucault pues abusaba sexualmente de menores en Túnez. Oh my god. O sea, como que aprovechaba que pues como era Túnez y pues en esa época pues toda la parte allá, por así decirlo, medio oriental, pues no tenía tanto respeto, entonces pues se iba a esa zona y pues hacía cosas ilegales que no podía hacer en Francia, por así decirlo. sí. O sea, usted me está diciendo... Entonces... Sí, siga. Sí. Entonces es curioso porque fue también el mismo Foucault que en sus escritos ponía, también hizo de la cancelación en la cultura, también lo de los dispositivos de poder, y pues en la vida de él, pues él lo hizo, él aplicó todo lo que estaba en contra. O sea, usted me está diciendo como que Michel Foucault abusó de niños extranjeros. Yes. No lo puedo creer. No. O sea que hasta ahí llegó... A lo Michael Jackson. El Ayuwoki. O sea que hasta ahí llegó la historia, la importancia que le tienen los franceses a Foucault. Porque eso va a desmeritar, obviamente. Pues no, mire, esto generó todo un debate, ¿sí? En redes sociales. Entonces había gente que lo defendía, decía, no, pues no lo defendía su obra. Y era porque, pues es que una gran estructura de las ciencias sociales pues se solventaba en los escritos de Foucault, o sea, ¿para qué? Pero él tenía su teoría ahí fuerte. Entonces, la gente era fan de Kant, dice, ¿no? Debemos separar a la obra del autor. Entonces, sí. ¿Cómo? Debemos separar a la obra del autor, ¿no? Sí. Había gente que me decía, no, es una falacia que tú digas eso de Foucault porque sus obras no representan lo que es en su vida. Una cosa es otra y otra cosa aparte. Y yo, ok. Wow. Sobre todo que es que muchas ¿qué? Estructuras postmodernas se basan en ideas de Foucault en Francia. Wow. No, y de toda esa escuela del
del 68, 60. Claro. Ellos tienen toda una escuela, creo que es la del 68. No, 69. Foucault no es como... Hombre, uno siempre sí, hablando sí. cosas sin saber. Soy sincero, no he leído Foucault así No. bien juicioso como para ayudar una opinión de él. Solo me causó curiosidad el escándalo y decir tanta gente académica que lo defendía, ¿no? Son profesores que decían, no, o sea, un profesor me sorprendió, decía, hacía como un paralelismo entre la invasión indígena, decía, no sé por qué se indignan con Foucault si aquí los españoles llegaron y nos sacrificaron, y yo, ¿qué tiene que ver uno con lo otro? O sea, ambos son indignantes, pero bueno, o sea... Ambos son indignantes. Lo indefendible a veces, ¿no? Wow. Sí, o sea, a veces dice, pues sí, una gran parte de la comunidad quiso cancelar a Foucault por eso. Pero lo que usted dice lo apoyo en este momento, o sea, no tiene nada que ver la obra y sus aportes con lo que él fue como persona. Es decir, él no hizo estructuras postmodernas pensando en violaciones, no creo. O sea, yo lo que digo es que hay que indignarse en lo que es correcto, y es en la persona. Yo me indigné tremendamente, pero había gente que lo defendía a capa de espada, decía, no, pero igual él fue un gran escritor, igual sus obras no sé qué. Bueno, sí, pero, hombre, muestra algo de indignación, o sea, es aberrante que eso suceda, ¿no? O sea, es hipócrita que de su parte que eso suceda, es asqueroso, o sea... Michael Jackson cantaba bonito y vea, pues, veo todas esas denuncias. Siempre he tenido miedo de lo de Pero Michael. es como... Yo sí. Exactamente, es como ese antiguo dilema moral de decir, a usted se le perdona todo por lo estético, pero en vez de lo estético hoy en día es como a ti se te perdona y la moral se te va no por lo estético sino por lo funcional. Si funciona, sí, te perdona, así como todos esos crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Porque es tecnología que hoy en día usamos, sí es tecnología, pero o sea, indígnate, hombre, indígnate, porque también es feo, es triste, no debería ser así. Considero yo, tal vez la gente dice, pues, es un sacrificio, es un no. Está bien. Hay cosas por las que vale la pena indignarse, tiene toda la razón. Wow. O sea, yo no digo que lo cancelen, no. Hay que cancelar, hay que recordar que las cosas tienen su matiz, ¿no? Sí, y lo que hizo Michel Foucault ya eso es historia del mundo y es parte de la historia francesa y es muy importante. Entonces, allá no hay nada que hacer. Bueno, wow, respecto a lo que usted ha dicho, me parece importante hacer siempre como esa pequeña reflexión. Una cosa es el hombre y una cosa es la obra. Exactamente, ese es el antiguo dilema que estaban unos compañeros también. Decía, ¿qué vale más, la obra o el artista? De hecho, usted... Y yo pues en mi tono satírico les dije, pues obviamente la obra, no es que el artista lo pueden demandar por acoso sexual y terminar. Claro. O te puede tener problemas con la ley. Sí. O puede ser un narcotraficante. Entonces pues ahí uno nunca sabe. Entonces pues la obra, quedémonos con lo bonito, con la obra, con lo funcionalista, con lo tangible. Y usted me hizo acordar que una vez un profe de ética nos mostró unas pinturas. Hágase el ejercicio, ¿sí? Usted no sabe quién son. Nos mostró 3 obras, ¿sí? Y la verdad yo dije, wow, pues yo nunca he sido apreciador del arte, pero qué cosas tan bien hechas, ¿sí me hago entender? Muy 914, perdón, muy 800, muy chévere. Y lo que él nos quería enseñar era que esas 3 obras eran de Hitler. Entonces, wow, me hizo pensar usted que realmente lo que él nos quiso enseñar fue eso, fue que usted no puede juzgar usted juzga a la obra, pero aparte juzga al hombre. Exactamente, porque ahí viene la obra. Wow, pero bueno, ahí es el dilema. Empezamos hablando de Pepe Le Pew y terminamos en violaciones y Segunda Guerra Mundial. Y eso que no hemos hablado de la Superliga, pero eso... No empiece con eso, por favor. No. ¿Cuál es el tema Solo del día Real de Madrid. hoy? No mentiras. Aquí. Ahora sí, elegantemente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Proactivo Podcast. Bienvenido, Carlitos. Qué bueno tenerlo otra vez por acá. El tema de hoy, elegantemente, sutilmente, nació porque he cogido el mal hábito de ver, no, mentiras, el buen hábito
de ver conferencias de TED. Son interesantes. Se pasa un ratico, el almuerzo se pasa chévere, se sienta un ratico ahí, en 15 minutos aprende algo nuevo. El caso es que me encontré, entre todas estas conferencias de TED, después de que usted también recomendó una la semana pasada, a una señora que se llama Kelly McGonigal. Bueno, ahorita le paso el enlace y creo que voy a empezar a dejar los enlaces de lo que yo consulto acá abajo en la descripción de los videos. Si es que alguien lo ve en video, solo lo está escuchando. El caso es que ella hacía una reflexión muy importante, y es que cuando ella se graduó de psicóloga, de terapeuta y de fisioterapeuta, o sea, wow, o sea, la gente antes hacía muchísimas cosas, ¿no? Porque tenían plata. El caso es que ella dice que yo satanizó casi toda su vida el estrés. Entonces, ¿qué le enseñaba a la gente? A satanizar el estrés. Y satanizar el estrés a ciertas personas les generaba estrés. Entonces ella dijo, tuve que cambiar todo esto que yo estaba enseñando y lo redirigí hacia un término pues que usted y yo vamos a hablar hoy, que es el euestrés. El euestrés, que es un tipo de estrés positivo y adaptativo. Y yo dije, vaya, pues sí había escuchado alguna vez el término, pero nunca había decidido profundizarlo. Y yo, bueno, vale la pena. Pero entonces, Carlitos, yo pienso que empecemos por abajo, como siempre, como toca. Entonces, Carlangas, ¿qué es el estrés para usted? El estrés es una preparación, sí, psicofísica, sí, que lo antepone usted ante una respuesta de peligro o de amenaza. Claro, exactamente. Esos se llaman factores estresores, así los denominan científicamente. O sea, la voy a contar todo lo que aprendí preguntando y leyendo, porque es un tema largo, es largo, y lo siguen investigando. Pero sí, para dejémoslo en términos chiquitos y todo eso, es lo que usted acaba de decir. Parece una situación estresora, ¿sí? Que amenaza nuestra integridad física y psicológica. Lo que usted habló la vez pasada, el estrés viene desde atrás, desde que teníamos que sobrevivir. ¿Y qué pasa? Entonces esto, lo que hace el estrés es predisponernos física y psicológicamente para así sea escapar o defendernos de una situación, o hacer que la situación aparezca, o adaptarnos o evitar la situación. Ok, eso hasta donde lo estoy viendo, eso pues dice estrés, ¿no? Eso es un estrés negativo. Pero bueno, entonces lo que yo voy a decir es, primero, para que salgamos de este punto, como siempre, 4 ideas, estas son las mías. El estrés es una respuesta biológica, ¿no? Está integrada en todos nosotros. A menos que pues, usted tenga un tipo de trastorno, eso es otro tema. Lo que dijo Carlos, implica tanto factores fisiológicos como psicológicos. Y generalmente genera respuestas del mismo modo, fisiológica y conductual. Esas son mis 4 ideas del estrés. ¿Qué dice Carlitos? Exactamente, opino lo mismo. Claro que sí. Entonces, es la respuesta del sistema nervioso simpático. Ajá, exactamente. Es todo el conjunto del sistema de frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, pupilas, o sea, predisposición a... Exactamente, y con lo que usted acaba de decir, es eso. Cuando ocurre una situación de estrés, y agradezco entrarse a neuropsicología, me parece un tema muy chévere. Lo que pasa es que cuando ocurre una situación de estrés, el sistema se activa de una vez, ¿no? El sistema nervioso simpático se activa de una vez, y este sistema es el que nos mantiene a nosotros en vigilancia, en motivación, en alerta, como usted lo quiera ver, ¿sí? Y pues está la contraparte, como sí, para mencionarlo, pues que es el parasimpático, pues que ese es el que nos mantiene más calmados, más tranquilos, evita las reacciones violentas, etcétera, etcétera. Ese que ha inhibido cuando es básicamente sí. La regulación. El parasimpático es básicamente la regulación normal del exactamente. Cuerpo. Entonces, básicamente yo me guío es por lo digestivo. Sí. Es decir, en el parasimpático ocurre todo lo que es el proceso digestivo, del movimiento de los intestinos, el movimiento de la función de los jugos digestivos también, la relajación de la frecuencia cardíaca, que mantiene un pulso normal, estable. Básicamente un dato curioso, y es que cuando
pues acabamos de mencionar que el estrés activa todo lo que es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que es todo el sistema de amenaza. Uh-huh. Entonces cuando se activa, se reduce como tal todo lo que es ese proceso digestivo. Es por eso que cuando usted está en alerta, se le va, no va a sentir tanto esos procesos digestivos de hambre, de tener ganas. Y no solo el digestivo, se le va el sueño también. Sí, las necesidades fisiológicas también. Por eso es que, exactamente, por eso es que cuando hay ritmos de estrés prolongado, usted dice, comienza a tener daño digestivo. O sea, lo primero que le ataca el estrés es lo digestivo. Es decir, tengo gastritis. Comienza a tener ácido estomacal, porque como es tan extensivo ahí, el estrés puede llegar. Vamos a hablar del distrés y el estrés, pero espere, ya llegamos allá. Y con lo que usted acaba de decir, gracias porque me complementó muy bien. Bueno, Carlito, usted sabe que yo trabajo en una unidad pediátrica, ¿sí? Y yo hablo bastante con los doctores del tema. Yo les pregunté este tema antes de que lo habláramos, se los pregunté la semana pasada. Y con lo que usted acaba de decir, es preocupante cuando el estrés permanece constantemente, pero me dijeron algo muy importante, es que el estrés, tanto sea dis o euestrés, es momentáneo. Cuando ya estamos hablando de lo que usted dice, que ya perjudicó de ahí para adelante sus acciones fisiológicas, psicológicas, sus actitudes, lo que usted dice, digamos el gastritis, dolor de piernas, ¿sí? Ese estrés ya fue ansiedad. Pero bueno, ese tema lo tendremos que usted y yo tocar en algún momento. O crónico. Sí, exactamente. Cuando el estrés es crónico, ya estamos hablando de un tema de ansiedad. Y yo, buen dato. No todo el tiempo, obviamente, pero sí, cuando ya se mantienen estos dolores y este estado de ánimo que se activa con el sistema simpático, ahí tiene su ansiedad. Me pareció interesante, pero bueno, con lo que acaba de decir Carlitos, exactamente, voy a desbotar acá 3 ideas que me gustaron mucho. Me parece que para contárselas a usted y a los escuchas, es que cuando hay una situación de estrés, como usted acaba de decir, el sistema simpático se pone así porque el cerebro libera niveles anormales de, ¿cómo se llaman? Glucocorticoides. Bueno, son los corticoides los que generan el metabolismo, ¿sí? Lo que hace que usted le dé hambre, le dé sueño, etcétera, etcétera. Eso se libera un estrés que, como dice Carlitos, eso se desaparece. Usted no tiene hambre, quita las necesidades fisiológicas, no sé, ir al baño, etcétera, 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 ¿sí? Y también libera los... ¿Se ha visto que es un cliché? No sé si es de las películas, ¿sí? O de los mismos dibujos animados, que cuando usted siente mucho miedo, como que se orina. Sí. ¿No controla esfínter? Sí, exactamente. Eso es miedo, obviamente, ¿no? Eso es miedo, pero no necesariamente. Cuando usted está nervioso, ¿sí? No. O sea, es dificilísimo que el esfínter se le relaje, porque está cerrado. Eso pasa ya cuando pasa la sensación de estrés. Sí. Y el cuerpo se regula ya de golpe, ¡pum! Ahí se suelta todo. Por eso se puede tranquilo soltarlo. Vea pues. Pero ese control de esfínteres se va. Sí. Entonces. Pero en una situación de estrés súper estresoria, sí. O sea, no en el momento. Sí. No en el momento, sino ya cuando pasa la situación, su cuerpo otra vez se relaja. Y suelta todo lo que tiene que soltar. Se relaja de golpe, pero de golpe, ¡pa! Ah, ok. Ese es el cliché de las películas. Realmente ocurre después de la situación, no durante la situación. Exactamente, es después de la situación, de estresante. Perfecto. Entonces, ¿qué datazo? Uno lo ve mucho sí. Es triste, pero uno lo ve mucho con chicos cuando tienen pérdida de control de esfínter tristemente por abuso sexual. Sí. Y uno lo ve, tristemente, pues les cuesta. Sí. Les cuesta el sueño, les cuesta el manejo de esfínteres. Y se ataca por ahí. Más que todo, estos temas de estrés son populares, pero en el ámbito laboral, ¿no? Sí, de hecho, cuando estaba buscando el tema me apareció, fue un artículo grandísimo que de una página española de psicología, que el artículo se llamaba disestrés en el trabajo. Y yo, vea pues, me pareció interesante. Pero bueno, déjeme terminar mi idea y continuamos, ¿listo?
Entonces lo que dice Carlitos, aquí desaparece todo eso, ¿no? El cuerpo no se relaja, todo lo contrario. Y también aparecen las famosas inas cuando uno está estresado. Entonces la dopamina, la adrenalina, bla, 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 bla. Todas las inas, todo lo que cambia la presión sanguínea en su cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay estrés? Usted tiene una, como usted lo dijo ahorita, el cuerpo posee un nivel de autorregulación para todo, ¿no? Necesito, tengo hambre, o tengo sueño, o sí. Eso se llama un proceso homeostásico, o sea, el equilibrio del cuerpo, tanto el oxígeno en la sangre, temperatura, etcétera, 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 ¿sí? Cuando hay estrés, este equilibrio desaparece totalmente. Y el cuerpo, pues como ya lo dijimos desde el comienzo, tiene diferentes respuestas fisiológicas y psicológicas. Ojo, algo que yo nunca lo había pensado, pero creo que es algo, yo no sé si usted lo pensó alguna vez, y es que las respuestas que nosotros tenemos al estrés son muy subjetivas, porque depende de nuestra crianza y de nuestros comportamientos, y también de cómo esté fisiológicamente nuestro cuerpo. Yo nunca había pensado eso realmente. Yo pensé que todos reaccionábamos al estrés de la misma manera. Ya está de la cultura, ¿no? Sí. Hay países donde... Sí, porque aquí uno totalmente. escucha gente estresada y que manifiestan enojo, ¿no? Rabia. Golpean cosas, gritan cosas. Eso es disestrés, pero la cultura dice que eso es estrés, ¿sí o no? Exactamente. Pero bueno, ahí pasamos rápido. Estrés, se activa el sistema simpático, aparecen las inas, se pierde el equilibrio hemostásico y usted responde de manera fisiológica y psicológica ante una situación estresante. ¿Le parece bien el resumen? ¿Y eso es malo o bueno? Eso es lo que vamos a hablar. ¿Y es malo o bueno? Porque pues... ¿Y es malo o bueno? Eso es malo y bueno. Es que eso es por lo que estamos acá. Porque es que hay dos niveles. ¿Lo podemos llamar niveles o categorías? ¿Usted qué diría? Situaciones, digámoslo así. Entonces, está una buena, ¿no? Paralelismos, por así decirlo. Paralelismos. Sí, yo lo definiría como paralelismos. Sí. Puede llegar. Entonces, empecemos con lo que sería la situación buena, como dice usted. Entonces, Carlitos, ¿quiere iniciar con el eustrés? ¿El eustrés? Claro que sí, eustrés. Eustrés, Dios, esos nombres me complican. Pues ya una respuesta al sistema simpático, Sí. Que me antepone ante una amenaza o ante una situación de riesgo. Sí. Pero recordemos que socialmente hoy en día no todas las situaciones son de riesgo vital. Ajá. Es decir, no son de vida y muerte. Son cosas más de estatus, más sociales. Sí. Entonces eso también produce estrés. Que a ti te corran del trabajo, pierdas tu estatus, estrés. Que tú pierdas tu estatus social, te produce estrés. Sí. Cuando hablamos de estrés, es un estrés positivo. Es un estrés que nos antepone ante una tarea importante que nos da. Eso básico. Entonces, lo que acaba de decir Carlitos. El sistema simpático, siga. Exactamente, nos antepone a una línea que nos va a dar más capacidad de concentración para efectuar una tarea que se va a dar en ese momento. Sí. Pongamos casos como un partido de fútbol, casos como en una empresa brindar un informe, casos como estar en una actividad de vida o muerte, y que el eustrés me permita salir rápidamente de esa situación. O sea, lograr prever esa amenaza y actuar en pro de esa amenaza. Por ejemplo, terremoto me va a dar estrés, pero si ese estrés me permite anteponerme, dar situación, concentrarme, se puede hacer. Sí, exactamente. Y bueno, eso que usted dice me parece bueno, porque sí, es un estrés positivo, ¿sí? Y lo que usted dice, o sea, es un estrés que nos permite enfrentarnos más a ciertos tipos de problemas, pero no con una reacción tensa y de molestia, sino lo que usted dijo, o sea, nos permite tener un poco más de creatividad, de control de lo que estamos haciendo y una respuesta eficiente a un problema que, como dijo Carlitos, pues no es que esté causando, ¿cómo fue que dijo Carlos? Me repite, o sea, que esté atentando contra nuestra vida, ¿fue que dijo? O sea, no es de riesgo vital. Exactamente, me encanta ese término, riesgo vital. De riesgo social. Entonces, el estrés positivo, ¿qué es eso?
nos permite adaptarnos a ciertas situaciones. El eustrés aparece cuando hay nuevas situaciones, papá, cuando usted sale a una fiesta y conoce a alguien, cuando usted está en una entrevista de trabajo, cuando usted está conociendo un nuevo grupo, cuando usted sale por primera vez a hacer una actividad. El eustrés es una respuesta positiva, es un tipo de estrés, pero lo que digo, mantiene el sistema simpático más activo y pues le permite a usted responder a estas situaciones, a enfrentar estos problemas de manera más creativa y eficiente. Y sobre todo que hay un factor interesante que encontré cuando leí lo del estrés y me gustó mucho, y es el tema de saber que lo que usted iba cuando pasara la situación estresora, en este caso no es negativa, usted iba a encontrar satisfacción. Y yo, eso me parece importante. Es más, Jack, yo me atrevería a decir que va estrechamente ligado con lo que son los estados de flujo. ¿Sí los has escuchado? Estados de flujo, hágale, tiene la pista, explíquenos. Pues es toda esta línea de... El estado de flujo viene de como decía mi querido profesor, el innombrable, Michael Michalsen. Es más, dudo que yo lo haya pronunciado bien. Sí. Es toda esta línea de... Ese todo pertenece a la línea de la psicología positiva. Entonces tiene un libro que se llama Estado de Flujo. Nos explica que uno alcanza un nivel de concentración en donde su habilidad y el reto están en el mismo nivel, y entonces uno puede ejecutar la tarea con 100% de plenitud. Es algo como lo que vemos en la película de... Esta nueva película de Disney, ya que se me va el nombre del cantante de Soul. Exactamente. Para los que se vieron la película, para los que no, lamentablemente, pues, spoilers. Hay una parte donde dicen que estas almas están... Estas almas, ¿qué pasa con estas almas? Que va con 22 y al protagonista. Sí. Y miran las almas y dicen, estas almas se encuentran en la zona. Sí. Que la zona era como... Y la zona la definían como un estado de concentración, casi ya. como meditar. Y es cuando estaban haciendo sus tareas. Una conexión total con sus pasiones. O sea, ahí vemos un estrés positivo, porque te preparas qué gran ante esa situación. Le permite una atención plena. Sí, señor. Aunque también hay muchos factores, ¿no? Sí, claro. Pero ahí le dejamos. El tema también ahí implica mucho su personalidad y lo que lo apasiona. Pero ese ejemplo que usted tiene de Soul, sí, claro. O sea, este man se estresaba cuando tocaba el piano por la preocupación de que saliera bien y todo, pero cuando se conectaba con el piano, un monstruo. Uy, sí. Pero, wow. Entonces, para cerrar eustrés, voto mis 3 ideas rápidas. Entonces, es positivo, porque el estrés positivo existe. Le permite enfrentar la situación problemática que está ocurriendo en ese momento de manera más creativa, eficiente. Le permite a usted controlar sus emociones, sus acciones en ese momento, y está relacionado con un resultado satisfactorio. Así sea una situación nueva o una situación que no vive comúnmente en su día. Pero un detalle súper importante. Sí. Este estrés es en un tiempo fijo. Sí. Es decir, tiene un tiempo determinado, no es prolongado. Gracias. Tanto el positivo como el negativo no es prolongado. No, el negativo. No, sí, yo sé. El negativo yo me atrevería a decir que es el prolongado. O sea, un estado de estrés. Bueno, para eso estamos acá hablando de esto, porque pues yo tengo lo que vi, lo que me han dicho, y usted tiene lo que consultó y también le han dicho. Entonces, para eso estamos ahí. Pero bueno, entonces... sí, el positivo de los 3, dejémoslo entonces solo por ahora en ese, es en un tiempo prolongado, o sea, no es crónico, por decirlo de alguna manera, sino se presenta en una situación. Y el eustrés lo relacionaban mucho con... Y que para finalizar, lo relacionan con algo placentero, una emoción placentera, y permite adaptarse a nuevas situaciones. Ahora viene el disestrés, que pues en algún lado escuché, creo que la misma TED que le conté, McGonigal, le voy a enviar ese enlace y lo voy a dejar acá abajo en la descripción porque se me da el apellido de ella, que este es el que relacionan también con la ansiedad, que supuestamente se acuerda un tiempo que decían eso, que es que la ansiedad y el estrés eran las enfermedades del siglo XXI. Bueno, sí. Yo le tengo otra sugerencia, que se lo he molestado mucho con eso, es el síndrome del pensamiento acelerado. Después hablamos de eso. Entonces, dice estrés.
no está relacionado más con lo que hablábamos al comienzo, que pareciera que esa fuera la definición principal de estrés, que es una situación estresora en la que la persona llega a sentir todo lo contrario, ¿no? Entonces, fatiga, malestar, tensión. En general, lo que yo más encontraba de disestrés, además de ser un estrés negativo, eran muchos problemas psicosomáticos. O sea, es decir, que la mente generaba problemas en el cuerpo. O sea, puede que usted no tenga nada en la mano, en el brazo, en la pierna, pero le está temblando, le está doliendo, o la mano le puede estar sudando, y eso le genera respuestas, pueden ser agresivas, irritadas, que pues aprendí que hay una diferencia. Entonces, el disestrés es ese estrés, así como el anterior era adaptativo, este es totalmente disfuncional ante una situación estresora. Pues como anteriormente o sea, como la base del estrés es preparación a amenazas, ¿sí? Pero hoy el mundo moderno es tan complejo que pues hay amenazas que no necesariamente lo son. Entonces, al anteponerse a esto, el cuerpo se pone ante ese estado de alerta máxima ante una situación que no lo amerita realmente. Por ejemplo, necesito que me cumplan los objetivos de... Más que todo son ejemplos del mundo laboral. Necesito que me cumplas los objetivos de tal tarea. Situaciones de demanda. Que me cumplas los papeles de tal tarea. Son situaciones de demanda. El cuerpo las antepone como una situación de amenaza. Y constantemente el cuerpo se y la mente también. Se desequilibra. Entonces... Se pierde el sistema simpático está en alerta, usted va a estar en alerta. Lo malo con el disestrés es que es un estrés que no se desemboca, es decir, yo voy a estar antepuesto ante una situación que no está llegando. Sí. En cambio, el estrés yo la desemboco en una actividad que me permite dar concentración, la desemboco, pum, le doy en la tarea y en el ejercicio de esa actividad, pues ya desemboqué ese estado. Sí. Pero en el estrés no, o sea, en el distrés no, o sea, que se invoca uno está como en una constante preparación ante una amenaza, en la cual no está llegando, no sé en qué momento va a llegar. Exactamente, bueno, tiene toda la razón, o sea, el eustrés puede que sean situaciones nuevas, pero sí hay cierto control frente a la situación. Puede que usted la haya escogido, o puede que sea una situación placentera que se presentó en el momento y usted está respondiendo a ella, ¿sí? Pero en el disestrés es exactamente tal cual lo que dice Carlos, o sea, primero lo vuelve disfuncional completamente, ¿no? Y lo que dice Carlos es muy cierto. Cuando yo leía este artículo de disestrés en el trabajo, ocurre mucho frente a situaciones de demanda, ¿no? Y sobre todo, sumémosla a esta época, que la gente está más preocupada de que si no cumple una demanda, se queda sin trabajo en medio de una cuarentena. O sea, cuando hablamos de demanda, es ante una tarea que se me impone, ante un tiempo límite, y pues mi cuerpo lo toma ante una amenaza que pues vulnera mi estatus, vulnera mi estado tanto social como emocional, de salud, por así decirlo, psicológico, como fisiológico. Entonces ¿qué es la preparación del cuerpo ante una amenaza en la cual no está capacitada? Es coger toda esa base y decir, no puedo desembocar la energía que mi cuerpo está generando. Exactamente. O sea, tanta preparación, tanta esto ante una demanda que no sé cómo cumplirla. Y es la base también del trastorno de estrés postraumático. Es decir, sucede un hecho súper estresante que activa el cuerpo ante una demanda que tomó por sorpresa al individuo. Y ya el individuo queda con un estrés permanente. Sí, señor. Por el suceso. Porque piensa que el suceso se va a repetir. O hay gente que cuando les hacen la entrevista psicológica con TTP dicen que reviven la situación cuando están solos. Exactamente, se revive la situación. Entonces están en un estado de constante amenaza. ¿Y lo que usted dice? Y usted no puede dar respuesta a esa amenaza. Exactamente. La incapacidad del cuerpo para dar respuesta a esa amenaza. De decir, es una amenaza, necesito estar preparado, pero mi cuerpo no va a dar la demanda para eso. Sí. Y revive la amenaza. Sucede, usted está en constante alerta y tiene ese miedo constante de que va a suceder. Por
Por eso lo ponen mucho en el ejemplo laboral de decir, listo, cumplí una tarea, pero ¿cuándo me van a cumplir esa tarea? Y esa tarea no lo voy a generar y después me van a despedir. Ajá. Y después no sé qué, y después sí sé cuándo. Eso es disestrés. ¿Será que estoy capacitado para cumplir esta tarea? Exactamente. ¿Será que estoy capacitado para cumplir esta tarea? Y si me queda bien, y si me queda Ahí mal. empieza. Estoy preparado. Y ante esa respuesta, Sí. el cuerpo pues da su reacción Sí, simpática. claro. Y pues, Toma tus problemas como ya psicosomáticos. dijimos. Fatiga, estrés, tensión, Exactamente. malestar. Como ya dije yo. Wow, ese es el disestrés. Y exactamente lo que usted dice. O sea, primero lo vuelve disfuncional totalmente. Y lo que usted dice, cuando hay una tarea demandante excesiva, claro, uno empieza con eso. Si no cumplo con esto me echan, pero ¿cómo lo cumplo? Pero estoy sobre el tiempo, pero usted deja de ser disfuncional y ese estrés se vuelve un estrés negativo. Lo que usted dice, digamos, y con el estrés también hay situaciones en la empresa que usted dice, me pidieron esto, bueno, yo sé cómo hacerlo, tengo una idea hace rato, hagamos esto, ya puedo salir de esto así, pero siempre van a haber situaciones que usted no va a poder controlar, van a ser situaciones demandantes que lo van a poner en un estado de disestrés inmediato. Entonces, Carlitos, para llegar hasta acá y para concluir con un par de ideas que tengo. Primero, entonces, ¿estamos de acuerdo usted y yo en que el estrés es una respuesta natural, ¿no? Ante una situación estresora. Sí, psicofisiológica. Psicofisiológica, Normal, ajá. una situación. Y que la respuesta que uno tiene Sí. hacia el estrés depende mucho de la situación, o sea, es muy subjetiva la respuesta, sus comportamientos y también de su fisiología. Depende mucho de eso la respuesta que tiene el estrés. Entonces, para cerrar, el estrés sería como situación estresora, reacción, ¿sí o no? Lo dejamos así. Y la reacción, como dice Carlos, Es más, tener en sí, cuenta, tener en cuenta que cuando se habla mucho de distrés, toma en cuenta que una gran ayuda es hacer ejercicio. Bueno, espere, eso lo quiero hablar con usted para concluir. Hola. No se me adelante, negro, no se me adelante. No, pero ya me lo quería cerrar. ¡Qué afán! No tengo afán. Con ese tonito de, bueno, para cerrar. No, ya me Vamos, que han sido, esto lo cierro porque me ha sido 50 minutos muy interesantes. La gente está estresada positivamente de saber qué vamos a decir ahora. Me tenía ansioso yo cuando iba a acabar y yo, uy, pero qué, ¿cómo así? Pero bueno, entonces, espere. Entonces sí, reacción psicofisiológica ante una situación estresora, ¿sí o no? Que genera estrés. Yes. Listo. Es evolutiva, etcétera, etcétera. Yo hablé un poquito al comienzo de qué es lo que pasa a nivel homeostásico y Carlitos nos mencionó frente al sistema nervioso, nos mencionó el simpático, ¿no? Estrés. Situación estresora. Reacción. Se adapta a la situación estresora de manera positiva, lo controla la situación, se vuelve y está relacionado al estrés con una emoción placentera. Distrés, eustrés y distrés genera problemas psicosomáticos, disfuncionalidad, malestar, tensiones y lo que dice Carlitos, se puede volver algo crónico y hasta peligroso. Y es un estrés prolongado, es un estado prolongado. Y lo que dice, y con lo que decía Carlitos es eso, es que usted escucha que para manejar el estrés hace ejercicio, medita, bla, bla, bla. Sí, pero ya hablemos de eso. Pero cuando me estuve leyendo el artículo que le dije, cuando hablan de manejo del estrés, el ejercicio y todo eso, están hablando de ambos tipos de estrés. No solo el negativo, que como usted y yo hablamos mucho de la cultura, que en los últimos episodios hemos hablado bastante de la cultura, ¿cómo fue que le dijimos? Popular. Una vez hablamos de psicología pop, si quieren buscar el capítulo acá en el canal. Dicen que todo esto sirve para controlar el estrés porque el estrés es algo negativo. A mí nunca me habían hablado hasta ahora, hasta que estudiamos la carrera, que había un estrés positivo. Exactamente. Entonces, cosas que yo encontré. Primero, el tema del ejercicio es importante. Es importante porque usted cuando hace ejercicio genera diferentes hormonas que le pueden, no es que sea usted feliz, pero lo pueden ayudar a ser más equilibrado emocionalmente. ¿En esa que estamos de acuerdo en esa del ejercicio? Pues el ejercicio como tal, físico, ¿no? Ejercicio físico. De distrés. Sí, el ejercicio físico en situaciones de distrés, que es el estrés negativo, por así decirlo, me ayuda a regular el cuerpo, porque como mi cuerpo está ante una situación y mi mente ante una situación de amenaza, pues
se hace ejercicio, se toma para regular Sí. como tal la capacidad del cuerpo de autorregularse, ya teniendo toda esa, quemando toda esa energía, por así decirlo. Exactamente. Ey, pero no vayan a crear que el ejercicio lo es No. todo, ¿no? Sí. También hay gente que es... No vayan a crear que hay ejercicio. Ah, no, sí, entreno. Sí, ese es un error, no vayan a depresión. Entrena. No. Estrés, no vayan a creer eso. Es Depresión, más complejo. El estrés. ejercicio ayuda, más Ajá. no lo es todo. Depresión, estrés, aquí estamos, con 2 colegas psicólogos, para eso también estamos, no es solo ejercicio, o meditar, o un cursito de coaching, no, en eso estoy de acuerdo con Carlos. Y O que me haga una meditación guiada y ya, No. listo. se No, acabó. la meditación- Sí, cómo no tenga. vea, la meditación solo sirve cuando está acompañado de factores de relajación, pero generalmente lo que es el yoga y los tantras son un ejercicio de elasticidad impresionante que puede generar estrés. Y con lo que usted dice, hablando de acá cosas personales, hay días que yo he llegado muy, pero lo que usted dice me pone una demanda en la empresa que me trae nervioso y estresado hasta la casa. Colgar mi bolsita de box y molerla a golpes ha sido una terapia sensacional para sacar todo ese estrés. Eso que usted dice tiene toda la razón. Es muy funcional a veces. Sí, coge esa bolsita como papá furioso en escena de violencia intrafamiliar. Toma, ¡toma! Y al otro día le trae pollitas a la bolsa. Exactamente. No, pues a mí personalmente, pues yo lo que hago es haciendo ciclismo. Sí. O sea, situaciones de estrés muy... No sé si lo han notado, pero es ciertas terapias de decir ese control de la ira, por así decirlo. Es decir, listo, dale a la almohada, dale a la Sí. bolsa, o haz ejercicio. Sí, es como... Y es para regular el cuerpo ante ese estado, porque usted está en el estado, genera ese estado que le va a producir energía, una energía conductual. Entonces usted llega y pum, lo desenfoca en otra cosa. Es exactamente. Hablando del ejercicio físico, es como encontrar lo que dice Carlos, ese ejercicio situación que le puede ayudar a botar toda esa energía afuera. Eso. Exactamente. Bueno, lo segundo. Pero no vayan a creer que es el santo. No. Lo siguiente es algo que yo siempre he chocado con usted. Porque es que yo no sé ustedes cómo pueden trasnochar. Cuando encontraba lo del manejo del estrés, hablan del ciclo circadiano. Algún día tocaremos ese tema si quieren, pero el tema del ciclo circadiano, despertarse con la luz y dormirse con la noche. Entonces, hablan de dormir las 7 horas, dependiendo de la edad, porque usted sabe que no todo el mundo necesita las más horas de descanso, entre 7 y 8 horas, pero en el ritmo circadiano, o sea, que a las 10 de la noche usted esté durmiendo tranquilamente sus 7 horas. Creo que podemos estar usted y yo de acuerdo en esa, ¿no? O sea, son 7 horas de descanso y bueno, estas no son horas decentes para mí. Realmente a mí ya a las 10 me da sueño, tengo sueño, pero es que el tema está muy interesante. Pues como decíamos en un podcast que tristemente se perdió, Guillo Game, rayos, sobre sí. el sueño, con un invitado maravilloso. Sí. Lo que pasa es que no vivimos en un mundo ideal en el que durmiéramos las 8 horas necesarias, ¿sabes? Sí. Pues, tristemente uno solo puede dormir las 4. O sea, no les voy a ser hipócrita y decirles la recomendación. Y recuerda dormir bien tus 7 horas diarias. Pues lo sabemos, hay requerimientos en el mundo laboral que no lo permiten. Académico que no permiten ese paraíso, o sea, tristemente, ¿no? Tristemente, sí, tristemente, pero las demandas del mundo tal cual lo que usted son así. Depende de lo que usted haga y todo, pero digamos acá a nosotros nos toca como buenos colombianos levantarnos a las 4:30 si queremos estar a las 7 en una oficina. Entonces ahí obviamente ya genera un tipo de estrés negativo la situación, pero de ser posible puedan cuadrar su horario, traten de dormir 7 horas. O realmente hay estudios. ¿Sabe que tenemos que volver a hablar? ¿Se acuerda del doctor Bolaños, el especialista en sueño? Tenemos que volver a hablar con él, porque este tema me interesa a mí mucho, porque hay gente que con 5 o 6 horas o 5 horas de buen sueño pues, termina siendo súper funcional y uno no los ve estresados. Pero bueno, no sabemos internamente. Pero no, el tema de dormir es importante y sobre todo
algo que sí he aprendido ahorita en la especialización y leyendo es, si usted duerme menos de 4 horas es peligroso para su salud fisiológica y mental. Y sobre todo para los que entrenan, hagan ejercicio, el tema del músculo se va perdiendo con menos de 4 horas de sueño. Pero bueno, el dormir es importante, sí. En eso tú y yo estamos de acuerdo, ¿sí? Duerman si pueden. Sí. Pueden dormir. Más que dormir, ¿sabe qué? Dejémoslo en, si van a dormir, que sea un sueño reparador. Así sean unas 5 o 6 horas. Pueden, ¿no? Un sueño que relaje y descanse el cuerpo. No un sueño porque toca dormir. Sí pueden, ¿no? Se imagina uno con deudas, con problemas. Ay, Dios mío, no puedo dormir. Si uno mira el techo que será mi vida, ¿no? Pues sí, tristemente es pedirle mucho a la persona. Sí, claro. Sí pueden. Sí pueden. Esto es más un ejercicio que nosotros hacemos es para tomar autoconciencia, o sea, la introspección y decir, estoy pasando por una situación de estrés negativo, ¿no? Exactamente. Sí, me voy a poner las pilas y hay algo que va a cambiar en mi vida, ¿no? Exactamente, sí señor. Pero bueno, entonces espere, entonces decíamos ejercicio físico. Dormir, sueño reparador, sí pueden. También leía mucho el tema de los pasatiempos. Es que nadie les está diciendo su pasatiempo tiene que ser escalar montaña. Y no, hablan, su pasatiempo puede ser hasta armar torres con cartas, puede ser hasta jugar ajedrez, parques. Un pasatiempo en el que usted pueda sacar su estrés, su creatividad, su iniciativa, ¿sí? Un pasatiempo que le permita ser creativo. O en el caso de algunos competitivo sin tirarlo a malo. Entonces, no sé usted qué opina. A mí, realmente, le voy a ser sincero, y hay días que cuando yo estoy tocando batería o toco mi guitarra, me desconecto del mundo y me siento la persona más tranquila del mundo. Sí, exactamente. O bueno, mamarrón. Mamarrón, dijo. ¿te imaginas? La música. Nadie le está diciendo escuche música relajante. Escuche música que usted le guste, pero no es música, no sé, voy a dar un ejemplo, me gusta el rock, voy a escuchar mucho rock, no, es entrar a decir, en el rock me gusta esta categoría y me gusta esta banda y la escucho mucho y me relaja y me transporta y me conecto. Eso se refiere con escuchar música, porque usted se da cuenta cuando busca cosas para manejar el estrés, música, salen playlists como de 2-3 horas, disque música relajante para ti, no. Yo con eso me duermo, me aburro. El tema de la música es algo de gusto, pero es exactamente. Relajarlo. O bueno, como hace todo el mundo. Mamarrón un fin de semana. Pero prohíbe el exceso de cualquier música para la salud. Y a las de hacer embriagantes, la ley no sé qué decir. Con la policía. Y eso que acaba de mencionar, habían varios, pero esos me parecen como los más importantes, porque lo otro, lo que usted dice, el tema de poner la actitud positiva, de relajación, meditación, la meditación pues sí sirve, pero no todo el tiempo. Y la última que me pareció muy importante es sus prioridades, priorice cosas. Lo que me dice Carlos, lo que dice usted, tiene toda la razón. Pueden pasar mil situaciones en la vida, pero hay veces, y si se puede todo el tiempo, hay que priorizar y organizar las cosas de prioridad más alta, más urgente, y prioridades que toca hacer ya. Si usted puede priorizar lo que tiene que hacer con su vida y en su vida y organizarlo, eso le puede ayudar mucho con el estrés negativo. Exactamente, si puede, ¿no? Porque la vida es compleja y uno dirá, no, mil cosas, deudas, mal de amores, tantas cosas, y uno, es tan difícil priorizar. Pero vayan a terapia si eso lo requiere, si lo requieren, ¿no? Pues que les estemos vendiendo la moto de la psicoterapia. Pero hagan ese ejercicio introspectivo de decir, las cosas no van tan bien como pensaríamos. Y si las cosas van bien, pues aprovechen ese estado de estabilidad y sigan prosperando. Pero bueno, Carlitos, tenemos que hablar de la Superliga algún día, pero no por acá. Eso es un tema de muchos años. Es un tema para un tema para que peleemos ahorita en el grupo de WhatsApp. Pero bueno, Carlitos, no tengo nada más yo que decir del estrés y disestrés. Carlitos, ¿tiene algo más que decir? Nada más. Muchachos, muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Nos vemos en una próxima emisión de Proactivo Podcast. Adiós.